Bueno, quiero recordarle que al final de la prédica estamos orando por las diversas necesidades de cada uno. Estamos orando por aquellos que están enfermos o por alguna otra necesidad. Y luego también de la oración, pues hemos abierto el espacio para quedarnos celebrando la presencia del Señor en medio nuestro. Me gustaría que oráramos, nos entregáramos al Señor y pues le dijéramos que su palabra nos llene, nos anime en esta mañana. Padre, gracias por el privilegio de congregarnos, de reunirnos, Señor. Yo ruego por cada uno de mis hermanos. Todos estamos necesitados fuertemente de ti, Señor. Y Dios, deseamos nos animes, nos des fuerza, Señor, espiritual, física, mental, Señor, emocional. La necesitamos. Gracias, Dios eterno, Dios todopoderoso. Bendice, Señor, tu palabra. Amén y amén. Se cuenta que una pareja de misioneros, en su experiencia como cristianos nacidos de nuevo, dice que ellos habían orado por tener hijos como pareja. Y esto lo habían hecho durante muchos años. Pero resulta que para tal experiencia, dice que ellos no tuvieron ningún éxito, pues el Señor nunca les respondió a dicha petición. Ante tal circunstancia, dice, se identificaron mucho con dos niñas. Estas niñas eran Sara y Ana. Dice que los misioneros iniciaron un proceso de adopción de estas niñas. Al comenzar dicho proceso de adopción, comenzaron a surgir las dificultades, siendo que estos misioneros se encontraban en España, pero Sara y Ana se encontraban viviendo en Guatemala. Los costos, los viajes, el tiempo alejado de su trabajo y los interminables trámites se hicieron, dicen, muy dificultosos. Mas sin embargo, el Señor Dios, ¿verdad?, dice que abrió una puerta proveyendo las oportunidades para la adopción. Luego permitió, dicen ellos, que nuestra agencia misionera nos permitiera el permiso necesario para viajar a Guatemala. Y luego nos permitió el dinero para pagar parte de dichos viajes. Cuando ya estábamos, dicen ellos, en Guatemala, lo que debería ser una experiencia de 6 semanas, se volvió en una experiencia de 6 meses de prueba de nuestra fe, dicen ellos, mientras enfrentábamos problema tras problema. Nuestra tramitación fue rechazada en 5 o 6 oportunidades por diferentes razones, hasta llegar, dice, a agotar nuestros recursos económicos. Sin embargo, en medio de todo esto, el Señor nos recordó su fidelidad. Nos mostró que podíamos estar agradecidos aun cuando las cosas no sucedieron en el tiempo que habíamos
deseado. Dice, Él era digno de ser alabado. Aun cuando no teníamos el decreto final de la adopción, nuestra fe tenía que crecer para ser capaces de creer que el Señor era poderoso para obrar lo imposible. El Señor hizo, dicen ellos, toda la obra en su tiempo. Luego de un año de dificultades, estábamos de regreso en España. Claro, con nuestras dos hijas, Sara y Ana. Aún así, el testimonio de ellos es: yo me regocijaré en el Señor. Mire, nuestra vivencia en el Evangelio de continuo nos hace pensar que por nuestra fe en el Señor Jesucristo somos capacitados, estamos capacitados para que todo nos salga bien en la vida. Y yo pienso que así es. El Señor se encarga de responder a muchas de las peticiones de nuestro corazón. Y si yo preguntara en esta mañana, mire, cuántos testimonios hay de la fidelidad del Señor, muchos levantarían la mano y dirían, mire, yo puedo contarle a usted cuántas experiencias personales de cómo el Señor me ha ayudado, de cómo el Señor ha respondido a muchas de las necesidades que yo he tenido. Pero también todos podemos decir lo siguiente, que a la par de todas las respuestas que nosotros tenemos del Señor, también vamos a encontrarnos con situaciones en donde se desata toda una lucha de fe. Porque no vemos una respuesta rápida de las cosas, sino hay algunas situaciones en las que el Señor calla, ¿verdad? Y nosotros seguimos esperando. Y la espera, ya todos sabemos, en el Señor no es fácil. Máxime cuando las cosas son apremiantes, son urgentes, al menos para nosotros. Entonces libramos toda una lucha de fe, al punto que en oportunidades nuestra fe en el Señor se vuelve hasta cuestionable o difícil de llevar. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado y uno tiene sus crisis de fe, y sobre todo ante este tipo de situaciones, cuando uno está solicitando algo en particular, pero el Señor no responde. Entonces viene uno y comienza a pensar cantidad de cosas, ¿verdad? Cada uno es un paquete de ideas, en el sentido que algunos, el Señor se olvidó de mí, el Señor a mí no me quiere, a otros quiere el Señor, a mí no me quiere. Entonces, y todo tiene que ver por el hecho de que no estamos recibiendo del Señor lo que estamos necesitando. Entonces ahí exactamente a esa lucha de fe. ¿Por qué se da esa lucha de fe? Porque hay situaciones en las cuales necesitamos hacer un esfuerzo mayor para sostener nuestra vida en el Señor y no salir huyendo del Evangelio. Exactamente a ese punto, ahí es donde quisiera, con la ayuda del Señor, poder poner claridad respecto al propósito de la fe. ¿Cuál es el propósito de la fe? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué entender como parte de ese propósito? Y si lo captamos, entonces entendería que va a ser mucho más fácil o entendible el por qué, sucede
ese tipo de lucha tan fuerte, tan directa, cuando se trata de esperar en el Señor o tener toda una lucha de fe por situaciones que estamos anhelando o estamos deseando. Y la palabra de Dios, de hecho, es la que nos ayuda a ubicar. Y usted puede leer conmigo ahí en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Lo que vamos a leer es lo siguiente. Dice la palabra de Dios: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, dice, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces hay tres cosas importantes, fíjese bien, que entender respecto a la fe en esos versículos de la palabra del Señor. Y la primera cosa importante que vamos a entender es lo siguiente, oiga bien, que la fe, oiga bien, la fe o nuestra fe, la fe no es más que la oportunidad, oiga, la oportunidad que tenemos del Señor de edificar o construir con el esfuerzo personal una vida digna del reconocimiento o elogio del Señor Jesucristo. La fe es un gran privilegio que cada uno de los creyentes tenemos. Entonces decimos que la fe no es más que la oportunidad que tenemos del Señor de edificar o construir con nuestro esfuerzo personal una vida digna del reconocimiento o elogio del Señor Jesucristo. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, fíjese, sea hallada, dice, en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Por esta razón es que el camino de la fe en el Señor no es de cualquiera que pretende ser un creyente o un cristiano, sino solo de aquellos que con su esfuerzo, fíjese, estén dispuestos a edificar o construir una fe digna del elogio del Señor Jesucristo. Cuando se habla de aquellos que están dispuestos con su esfuerzo a dar la medida del reconocimiento o elogio del Señor Jesucristo, la palabra del Señor va a mencionarnos en detalle, óigase bien, el esfuerzo de hombres de fe, que con toda la confianza puesta en el Señor fueron capaces de los mayores logros o hazañas en nombre del Dios Todopoderoso. Yo quisiera que leyéramos ahí en Hebreos capítulo 11, versículo 33. Y ahí vamos a encontrar a lo que la Biblia llama, de alguna manera, los héroes de la fe. Y esos héroes de la fe fueron precisamente eso, héroes de la fe, porque a través de la fe, ellos fueron capaces de alcanzar, de lograr, de hacer cosas dignas, fíjense bien, del elogio o de la alabanza del mismo Dios Todopoderoso. Y en Hebreos 11:33, entre
lo que se narra, ¿verdad?, de héroes de la fe, dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Entonces lo que detalla este versículo es que en el uso de la fe, estos hombres fueron capaces de grandes, fíjese, hazañas, de grandes logros en el Señor. Entonces lo que uno entiende es que todas estas hazañas, todo el esfuerzo, todo este logro de estos hombres se vuelve relativo, se vuelve significativo delante del Señor. Y como dice la palabra, que de lo que la fe trata es que demos la medida de la honra, de la gloria y la alabanza del Señor. Es obvio que cuando estemos delante de la presencia del Señor, pues estos hombres van a ser alabados, van a ser reconocidos, ¿verdad?, en sus hazañas. Y a lo mejor pues el Señor hable de la fe de ellos diciendo: mira, tu fe ha sido gloriosa, tu fe es digna de honra, tu fe es digno de alabanza. Entonces la medida del esfuerzo de ellos es significativa, porque de alguna manera dejan una meta en el ámbito humano de lo que se puede hacer a través de la fe en el Señor como creyentes, como cristianos. Y esto lo traigo a cuenta porque cuando entramos al ámbito cristiano, todos comenzamos a caminar en esa carrera. Todos comenzamos a vivir nuestra vida de fe. Y todos comenzamos a caminar tras el hecho o la verdad de que el Señor quiere, fíjese, que nuestra fe sea encontrada en honra, en gloria y en alabanza, dice, cuando sea manifestado el Señor Jesucristo. Pero es lógico que aquellos que han hecho esfuerzos grandes, de alguna manera, o sea, van a recibir dicho elogio. Pero aquellos que hayamos hecho mayor uso de la fe, a lo mejor nos sintamos avergonzados de aquellos que han hecho grandes cosas. Y yo, pensando cómo exponer esto, pensaba en lo siguiente: cuando estamos en las aulas del colegio, de la universidad, a lo mejor sucedió en aquellas materias difíciles en donde la mayoría sacaba 4, 3 y 5. Pero había uno o dos por ahí que los aplastaban a todos en su capacidad o esfuerzo, sacando 9 o 10. Venía el profesor y les decía a todos, a la generalidad: haraganes, dice, si hubieran hecho el esfuerzo, miren lo que hubieran sido capaces de alcanzar. Entonces lo que uno entiende es que el esfuerzo mayor de unos condena a otros en su falta de esfuerzo o dedicación. Porque como quien dice, todos pudieron sacar 10, pero ¿por qué no lo sacaron?
Es la pregunta, ¿por qué no sacaron ese 10? Entonces dice, es obvio que el esfuerzo, fíjese que hicieron estos para sacar ese 10, no fue su esfuerzo. Entonces aquellos que han sacado menor nota de alguna manera se sienten tristes, se sienten avergonzados por no haber hecho el esfuerzo y haber sido ellos, ¿verdad?, los de la alabanza, los de la honra por el profesor, cuando los levantó y dijo, señores, ¿verdad?, yo los felicito, porque han hecho un esfuerzo y han marcado, ¿verdad?, o sea, una línea de esfuerzo tal que los demás no lo hicieron. Entonces yo me pongo a pensar que algo semejante puede suceder cuando nosotros estemos delante de la presencia del Señor. Porque si cada uno de nosotros nos comparamos con aquellos hombres que han dado toda su vida por el Evangelio, entonces vamos a decir, o más bien al pensar y comparar, podemos decir, bueno, ¿y yo qué he hecho? ¿Será, o sea, que mi esfuerzo en el Señor, así como la de estos hombres, va a dar la medida de la honra, de la gloria y la alabanza delante del Señor? Y a lo mejor no estemos hablando de que nos vamos a condenar. No nos vamos a condenar. Pero yo me imagino que cuando estemos delante de la presencia del Señor, el Señor nos va a pasar toda una película de todos aquellos logros o alcances que pudimos haber alcanzado, o sea, en vida física, haciendo uso de la fe, pero que no los alcanzamos. Entonces, aun cuando vamos a ser salvos, pero a lo mejor no recibamos esa gloria, esa alabanza, esa honra que el Señor desea que todos los creyentes recibamos. No sé si me doy a entender. Entonces surge la pregunta: ¿qué estoy haciendo con mi fe? ¿Qué estoy logrando con mi fe? ¿Qué estoy alcanzando con mi fe? Cuando hay muchos personajes en la palabra de Dios dando toda su vida por alcanzar, por lograr, por ganar méritos delante del Dios Todopoderoso. Mire, a lo mejor nuestra fe nos alcance para lograr un mejor empleo, llegar a tener el carro que nosotros deseamos, la casa que deseamos, el negocio que deseamos, que de alguna manera como que la línea de nuestra fe la apuntamos hacia esas cosas. Pero cuando se compare nuestro esfuerzo con el de otros como estos héroes de la fe, entonces nuestros escasos logros van a medir o condenar nuestro escaso esfuerzo en el Señor. Pero como todavía estamos vivos y el Señor no nos ha llamado, todos tenemos la oportunidad de dar un giro fuerte delante del Señor. Y si usted estuvo temprano, pasamos la biografía de L. Moody. Y a mí me llamó mucho la atención porque dice, de L. Moody alcanzó, dice, en su prédica, o sea, evangelista, cerca de 2 millones, dice, de personas. Pero lo que me llama mucho la atención es que dice que este hombre no era preparado profesionalmente, mas sin embargo, a través de la fe, ¿verdad?, que Dios puso en su corazón
y del esfuerzo que él hizo. Entonces él fue un hombre ejemplar para el reino de Dios. Entonces viene la pregunta: ¿qué estoy haciendo con mi fe? ¿Será que mi fe solamente me sirve para buscar un nuevo empleo? ¿Será que mi fe únicamente me sirve para abrir un nuevo negocio y Dios lo hace? Pero ¿será que estaremos explotando todo el potencial, en este caso, que Dios ha puesto en nuestras vidas? Como para saber que cuando nos presentemos delante del Señor, vamos a decir: mira, Dios eterno, ¿vea? O sea, aquí están mis hechos. Aquí están mis logros. Aquí está, Señor, lo que yo hice por causa tuya. Y puso de mi esfuerzo, Señor. Pero mi fe en ti me llevó a ver incluso cosas que ni siquiera imaginé que podría lograr. Mire, nosotros tenemos un ejemplo así cerca. El pastor Jorge López, él inicia una obra de cerca de $30 millones, la edificación de un auditorium bonito para tantas personas. Pero cuando uno habla con él, va a hablar con una persona, digámoslo, común, un cristiano convencido. Y yo recuerdo que entre una de las veces que estuvimos con él, él dice: mira, o sea, yo no tengo toda esa plata. Yo no tengo todo ese dinero. Pero estamos comenzando. Estamos iniciando, dice la obra. Y el Señor lo ha respaldado. Y cualquiera diría: bueno, pero yo no tengo esa capacidad. Y yo quiero decirle que a todos nos es entregada la misma fe. Quizás la parte que hay que sacar, ¿verdad?, en cuanto a la fe es que tanto esfuerzo yo quiero hacer para ver, o sea, manifestado lo que quiero ver. Porque ahí es donde difiere. Hay algunos que no están dispuestos a mucho. Tienen una capacidad, o sea, limitada en cuanto al esfuerzo cuando se trata de meter a la obra del Señor. Y ahí está el punto de diferencia. Pero nuestra fe, fíjese bien, es un regalo de Dios. Eso lo veo yo, es un regalo. La fe que el Señor le ha entregado a usted es un regalo y es un potencial tan grande que, puesto con todo el esfuerzo, es capaz de dar grandes resultados. Entonces la pregunta es: ¿dónde nos vamos a quedar? ¿Qué vamos a presentar cada uno de nosotros delante del Señor con nuestra fe? ¿Hasta dónde nos va a alcanzar la fe? Cuando la palabra de Dios dice que muchos por la fe, dice, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Entonces lo que quiere traer es ese estado comparativo. Ellos hicieron todo eso. Y parece que la fe del Señor nos manda precisamente ahí. Pero nosotros no alcanzamos a ver más que nuestras cosas personales. Y a lo mejor, o sea, la medida de la honra y la gloria la tengamos tan cerca
Pero para nosotros mismos digamos, no, yo no quiero hacer el esfuerzo. Cuando hay planes, o sea, grandes delante del Señor, esperándonos. Porque lo que el Señor quiere es que cuando Él venga, dice, nuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra delante del Señor. Yo no sé cómo va a ser eso, pero a lo mejor oigamos aplausos delante del Señor. Y cuando estemos cada uno presentándonos, ahí van a estar nuestros hechos. De hecho, no para salvación, porque la salvación es un regalo de Dios, pero sí para recompensa. Todos tenemos igual oportunidad. Solo que muchos no nos atrevemos. Y ese es el punto que hay que destapar. Hay que atreverse, fíjese, en el nombre del Señor. Porque lo que se nos ha dado es un don precioso, como es la fe en el Señor. Y a través de la fe en el Señor podemos hacer grandes cosas para la obra de nuestro Dios. Amén. Démosle un aplauso fuerte al Señor en esta mañana. Entonces, por el alcance que tiene en la vida de los creyentes, el alcance que tiene en la vida de los creyentes, la fe en el Señor, es que la fe, para quien decida caminar por ella, aun cuando es un don, es un regalo grande, dice que no será fácil. Es un gran potencial, pero no será fácil, fíjese bien. Y no será fácil de llevar, porque para que la fe tenga la capacidad de producir grandes frutos o logros, dice la palabra del Señor que la fe en el creyente tiene que ser probada, fíjese bien. Y ahí es donde la vuelve un tanto difícil. La fe en el Señor, según el versículo leído, dice que será probada. Por eso decimos que la fe no es de cualquiera. Porque la fe en el Señor, esa fe que produce resultados, está destinada solo para aquellos creyentes que estén dispuestos a ser probados como el oro por causa de la fe. Dice la palabra al respecto: en lo cual vosotros, dice, os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, fíjese bien, si es necesario, tengáis que ser afligidos, dice, en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Entonces aquí viene como la parte difícil. Para crecer en esa fe, dice que la fe de todo creyente va a ser probada. Las pruebas en el creyente o las aflicciones en el creyente, óigase bien, no llegan por causa del rechazo de Dios, del odio o del olvido que decíamos que el Señor sostenga hacia nosotros, porque nosotros así lo vemos. Cuando estamos pasando aflicciones, cuando estamos pasando situaciones difíciles, entonces decimos el Señor. Y no es por nada de eso. Las aflicciones no ocurren porque le caigamos mal al Señor. Es que a lo mejor yo le caigo mal y por eso me está mandando aflicción.
La palabra no dice, fíjese bien, que el Señor nos manda aflicción porque le caigamos mal. Dice que las pruebas en el creyente llegan por causa de nuestra fe. Y sobre todo, por la necesidad que hay de que nuestra fe se edifique sin mayores estorbos o contaminaciones. Fíjese. No es porque le caigamos mal al Señor. Entonces, como vienen las aflicciones y no hay respuestas rápidas, ¿y por qué el Señor tarda? ¿Y por qué el Señor me deja para después? Todas esas cosas. Entonces, no es que estemos pasando un momento de rechazo del Señor. No. Dice que las pruebas surgen por causa de nuestra fe. Y lo que el Señor busca a través de las pruebas, de las aflicciones, es que nuestra fe se vaya aclarando, que nuestra fe se vaya purificando. Y dice acá que vamos a ser probados como el oro. Y del oro se dice que para constatar su pureza, dice que el oro es sometido a las más altas temperaturas para su pulimiento o purificación. Porque cuando las temperaturas aumentan, aquella mezcla de materiales diferentes que pudieran estar agregadas, dice, en medio del oro, dice que estas no resisten la prueba de las altas temperaturas. Y lo que hace es separarse del oro. Ustedes no me dejarán mentir, pero es en las aflicciones cuando nosotros llegamos a conocernos tal como somos. Ahí es donde sacamos exactamente lo que andamos llevando. A lo mejor muchos estemos equivocados respecto a nuestra fe, así como le pasó a Pedro, que cuando el Señor dijo que iba a sufrir, entonces Pedro dijo: Señor, aunque todos se escandalicen de ti, dice, yo nunca me escandalizaré. Y dice que el Señor le dijo: mira, Pedro, o sea, vos estás pensando eso de ti mismo, pero de cierto te digo, dice, que esta noche, antes que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. Y luego Pedro, confiando en sí mismo, dijo: aunque me sea necesario morir, no te negaré. Y dice que todos los discípulos dijeron lo mismo. Pero en la práctica, dice que momentos después de haber dicho Pedro estas cosas, él estaba sentado fuera en el patio. Y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra mujer y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento y dijo: ¿saben qué? Yo no vine con ese hombre. Como algunos decimos, o sea, ando con este. No, yo no ando con él. Otros andan con él. Entonces es en las aflicciones donde nosotros sacamos lo que somos. Y ahí es donde nosotros podemos con voluntad decirle: Señor,
Yo pensé que confiaba en ti. Yo pensé, Señor, que había crecido en mi fe, pero me doy cuenta que no es así. Entonces dice que las pruebas nos ayudan a purificarnos. Y que así, dice, como el oro es probado, también nuestra fe será probada delante del Señor. Pero esa prueba no es para condenación. Esa prueba no es de rechazo, sino que dice esa prueba de la fe es para que captemos si hay otros ingredientes diferentes a la fe que andamos llevando en el corazón, para que podamos renunciar a ella, a ello, y luego caminar bajo la fe mucho más pura delante del Señor. Entonces, eso es otra de los aspectos importantes en cuanto a la fe. Por eso decíamos que hay momentos en la vida cristiana en donde rogamos y rogamos y rogamos, y aun cuando captemos que necesitamos aquello, pero el Señor no contesta. Y aquello que pudiera ser todo un testimonio vivo, se vuelve en toda una aflicción y se vuelve en toda una preocupación. Pero lo que está dándose, lo que el Señor está permitiendo es que nuestra fe en medio de la prueba sea, fíjese bien, purificada y sometida, dice, a prueba como el oro. Entonces la pregunta no debería ser, Señor, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo mal? Sino más bien, Señor, ¿por qué estás permitiendo esto de mí? ¿Qué estás tratando de separar de mí que no es conforme a la fe? Que no es conforme a lo que tú, Señor, quieres de mí. Esa fe tiene que salir, hermanos. Esa fe tiene que salir en medio de la aflicción, pero no salir para nuestras vidas propias. Esa fe tiene que salir para hacer la obra del Señor. Esa fe tiene que salir para expandir el reino de Dios. Esa fe tiene que salir para que crezca y que dé la medida de la honra, de la gloria y la alabanza que el Señor quiere de ella. Entonces, por eso es que el Señor tarda. Por eso es que no nos responde en el momento. Imagínense que un héroe de la fe como fue Abraham, dice que tuvo que esperar para su respuesta 25 años. Y ese hombre, dice la palabra en Romanos, que no se debilitó en su fe. Porque una de las cosas que sucede cuando estamos esperando y viendo que Dios no responde es que nuestra fe se debilita. Pero de Abraham se dice que durante 25 años él tuvo puesta su mirada en una sola cosa. Y aun cuando su mujer, dice, era ya de edad avanzada, él siguió creyendo por lo que el Señor le había dicho. Y este hombre dice que se fortalecía en fe, dando gloria, dice, al Creador, sumamente convencido que el que le había prometido era capaz de hacer aquello que le había dicho. Entonces esa es la parte que nos corresponde. Es como cuando estiramos, ¿verdad?, el hule.
a ver hasta dónde aguantamos, a ver hasta dónde soportamos. Pero eso no es para nuestro mal, sino nuestra fe se está fortaleciendo en la espera. Nuestra fe se fortalece. Y eso es lo que debemos de buscar cuando estamos esperando y el Señor no responde. No digamos el Señor me está triturando. Digamos mi fe se está expandiendo. Mi fe está creciendo. Mi fe se está depurando. Mi fe se está purificando. Eso es lo que está pasando. Eso es lo que está sucediendo. Nuestra fe en el Señor se está volviendo mucho más fuerte. Entonces venimos y no sacamos de la mente la promesa del Señor, sino que seguimos fortaleciéndonos. Seguimos buscando la presencia de nuestro Dios. Pero no decimos, el Señor se olvidó de mí y por eso ya no voy a continuar. Sino que decimos, voy a continuar. Voy a seguir buscando. Voy a seguir creyendo. Voy a seguir esperando en mi Señor. Porque lo que está pasando es que mi fe en Él se está ensanchando. Esa fe se está volviendo más fuerte, más sólida delante del Dios Todopoderoso. Amén. Entonces la fe es un gran privilegio que tenemos. La fe es un don grandísimo que tenemos de nuestro Dios. Y dice que quiere dar la medida de la honra y la gloria. Pero esa fe dice que va a ser probada. Por eso decimos, la fe en el Señor no es de cualquiera, sino para aquel que esté buscando dar la medida de la honra, de la gloria y de la alabanza. Pero también decimos que es para aquellos que decidan o acepten del Señor ser probados por causa de la fe en Él. ¿Cuántos queremos una fe grandísima? ¿Sí? ¿Cuántos lo anhelamos? ¿Cuántos lo deseamos? Pero una fe que salga de lo normal, que salga de lo rutinario y que vaya más allá de todo lo normal. ¿Creen ustedes que podemos soñar con cosas grandes para el reino de Dios, hermanos? Sí. Si yo los pudiera, si pusiéramos en esta mañana listar, mencionar o decir, este es mi anhelo, este es mi deseo. A lo mejor el Señor le ha dicho, mira, piensa en un orfanatorio. Piensa en un lugar para albergar niños. Piensa en un lugar para restaurar personas alcohólicas. Piensa en un lugar para drogadictos. Piensa en un lugar donde se eduque a la familia. Muchas cosas en la mente. Muchas cosas en el corazón. Y a lo mejor no son cosas nuestras, sino del Señor. Entonces ahí está, fíjese bien, ahí están visiones, ahí están metas por las cuales podemos levantarnos con todo nuestro esfuerzo e ir, hermanos, para conseguir aquello que el Señor está poniendo en el corazón. Nuestra iglesia tiene como visión 50,000 almas.
Y yo sé que para muchos el estarlo diciendo puede sonar como oír llover. Pero a lo mejor si hubiéramos estado con Abraham, lo mismo hubiera sucedido. Yo no sé qué está esperando este viejito. Yo no sé qué está esperando este anciano. Él dice cosas, algunas cosas locas. Él dice que su mujer va a tener hijos. Algunas cosas así que no son usuales. Y eso es lo que sucede. El que comienza a creerle al Señor comienza a hablar no de cosas comunes, no de cosas normales, sino de cosas anormales que el Señor está poniendo en el corazón y en la mente. Y nuestro esfuerzo es construir una fe fuerte en el corazón, porque todas esas cosas son posibles en el Señor. El Señor dijo que para Él no había nada imposible. Entonces yo quiero decirte en esta mañana que lo que el Señor está poniendo fuerte en el corazón, en tu corazón, eso que viene de días, eso que viene de noches, eso que viene de tiempos especiales donde has estado pensando, has estado oyendo, has estado diciendo, has estado mencionando. Quiero decirte que se puede en el nombre de Jesús. Se puede hacer en el nombre del Señor. Y que has caminado y estás caminando. Y aun cuando no miras lo que tienes que ver, eso no significa que el Señor se olvidó de lo que te dijo. Es por tu fe. Es por tu fe. Está ensanchando la fe. Está haciendo crecer la fe en medio de lo que estás viviendo, en medio de lo que estás atravesando. Entonces los creyentes no pensamos de las aflicciones negativamente, porque la tristeza del corazón viene cuando repito una y otra vez: el Señor no me quiere, el Señor me rechaza, el Señor me ignora. Eso trae, fíjese bien, tristeza al corazón. Pero yo le digo en esta mañana, la aflicción, la prueba en su vida no es por el rechazo, es por el propósito que Dios tiene de trabajar fuertemente en su fe. Amén. Por eso decimos que la fe no es de cualquiera. Muchos entramos a la iglesia, a la congregación y comenzamos. Y uno mira, unos corren, otros caminan, pero otros se quedan sentados a la primera. ¿Cuántos no tienen problemas? ¿Cuántos no tienen dificultades? Y muchos han abortado la idea de Dios simplemente porque hubo una dificultad. Y las dificultades no pueden ser las razones para que dejemos a un lado los proyectos de Dios. Si no, necesitamos seguir, continuar. Si usted no estaba incorporado, tienen que incorporarse nuevamente. Si vivió alguna dificultad, olvídese de la dificultad. No fue por el rechazo, fue por su fe en el Señor. Póngase de pie.
¿Cuántos hemos visto aflicción? Solo aflicción. Y a lo mejor usted diga, yo no entiendo. Busco al Señor, pero lo único que encuentro es prueba. Es aflicción. Y el Señor dice, elegiste la fe. Y desde el momento que elegiste la fe, elegiste también el ser probado en tu fe. Pero eso es buscando la alabanza, la gloria y la honra del Señor. Y mientras más fuerte sea la dificultad, mientras más fuerte y difícil sea el problema, yo diría, más tu fe ha sido ensanchada, más tu fe ha crecido. ¿Por qué no oramos todos en esta mañana? Padre, en el nombre de Jesús, en ese nombre que es sobre todo nombre, Dios eterno, Dios todopoderoso, Padre, levantamos nuestra fe en ti en esta mañana. Hablamos de ella, Señor, como lo más grande, el más grande don que ha sido entregado a cada uno de nosotros, Señor. Rechazamos, Dios, del enemigo todo pensamiento que nos haya llevado a creer que es por el rechazo, que es porque tú nos has olvidado, que no ha habido, Señor, una respuesta. Señor, decimos de la fe que la aflicción ha sido para que crezca, para que crezcamos en nuestra fe. Padre, en el nombre de Jesús, hoy retomamos, Señor, nuestra vida nuevamente en la ruta, en el rumbo, Señor, trazado. Nos incorporamos, Dios, al camino en el nombre de Jesús. Y declaramos, Dios, que para nuestras vidas hay propósitos. Y hay propósitos grandes, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, yo ruego en esta mañana que toda confusión, que toda obra, Señor, del enemigo en el pensamiento de mis hermanos, Señor, la reprendemos en el nombre de Jesús. Y que Dios, tu palabra viene para fortalecer, viene para animar, Señor, viene para decirnos, Dios, que hay que continuar, que hay que seguir. En el nombre de Jesús, Dios eterno, Dios todopoderoso. Él es Jesús, quien venció en la cruz. Fue quien cargó, quien llevó nuestro dolor. Jesús resucitó y por su sangre, sus heridas nos salvó. Nada es difícil para Dios, todo es posible al que cree.
resucitó y con sus sangre, sus heridas nos salvó. Nada es difícil para Dios, todo es posible al que cree. Hoy las montañas con la fe se moverán por su poder. Entre tanto todos oramos, siempre hacemos el llamado a aquellas personas que aún no reciben al Señor en su corazón. Toda persona alrededor del mundo es llamada a recibir a Jesús como Señor y como Salvador. Si usted aún no vive esa experiencia, hoy lo llamamos para que usted confiese su fe en el Señor Jesucristo. Déjeme decirle que la fe en el Señor es el privilegio más grande que tenemos en vida física, entregarle nuestra vida al Señor Jesucristo. Es la experiencia más grande que tenemos. Y hoy usted tiene el llamado de Dios para venir y recibir al Señor como su Dios, como su Salvador. ¿Hay alguien en esta mañana? Vamos a dar la oportunidad en este momento para poder orar por las necesidades. Si usted lo estima y quiere bajar, los hermanos ancianos van a estar acá para orar por ustedes, imponer sus manos en el nombre del Señor. Voy a pedirle a los hermanos ancianos puedan venir. Y si usted lo estima conveniente, ellos van a orar por usted. Ellos van a imponer sus manos. Y esa oración de fe dice que salvará al enfermo.